Amén. Estamos, como les decía la semana pasada, tomando el mensaje del camino de salvación despacio. No estamos corriendo como que estuviéramos contratiempo, porque hoy tenemos que aprender esto y mañana esto, sino que el mensaje del camino de salvación, y le voy a pedir a mi hermano Alberto que vamos de una vez a la presentación. La semana pasada les decía, vine con esta lámina, perdón, vine con esta hoja en blanco, con esta pantalla en blanco para que ustedes puedan pensar, meditar y creer y entender. Para dar el mensaje del Evangelio, lo único que se necesita es, se necesitan muchas cosas, ¿no? Pero se necesita primero un evangelista que tenga claro el mensaje. Lo otro que se necesita es que ese evangelista esté en oración y estando en oración tenga la llenura del Espíritu Santo para compartir el mensaje. Y se necesita un oyente, un receptor, un hijo de Dios que esté anhelante por conocer el Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo cumplió la promesa que el Padre dio cuando el hombre quedó separado de él. Y nosotros disfrutamos de todos los beneficios de, y parece que uno dice, pero disfruta de la muerte. Pues sí, porque cuando hay muerte, cuando el testador muere, entonces hay un beneficiario, un heredero, para que el heredero pueda disfrutar de lo que el testador dejó, tiene que haber muerto el testador. Y por eso es que habiendo muerto nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, consumó la salvación y ahora nosotros somos herederos de todo lo que el Señor Jesucristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario, pero además de eso, el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, ¿qué disfrutamos nosotros? Disfrutamos del regalo de la salvación, pero de la restauración de nuestra vida en Él. Amén. ¿Cuál es el mensaje entonces que nosotros estamos compartiendo? Habla la presentación completa, hermano Alberto, porque sí, porque se ve. Gracias, gracias, muy amable. Entonces, el camino de salvación tiene 7 grandes temas que aparecen aquí en color azul y en color naranja. El primer tema de que lo que estamos haciendo es ordenando el mensaje de la palabra para que nosotros lo podamos comprender, para que al recibirlo en nuestro entendimiento, nuestra mente comienza a ser renovada y comenzamos a grabar el mensaje en orden, a tenerlo claro en nuestro pensamiento, pero en la medida que vamos orando con el mensaje, ese mensaje se va enraizando en nuestro corazón y llega un momento que de manera natural, nosotros tenemos el mensaje. Yo le decía con una persona que estaba en un discipulado antes de estar acá con ustedes, decía, llega un momento en que no sabemos todos los versículos del camino de salvación en orden, en orden. No es que no los tenemos, como decimos en mi país, caletriados, así que, uy, que se me olvida una letra, se me olvida todo. No, es que al irlo aprendiendo, lo vamos disfrutando tanto y se graba que es natural como brota ese mensaje de nosotros. Y comenzamos a ver el problema fundamental del hombre. Lo comenzó la semana antepasada nuestro hermano William. Yo la semana pasada hice un resumen, retomé el problema fundamental del hombre y les dije que lo íbamos a llevar despacio y que lo terminamos hoy. Entonces, ¿qué mensaje estamos viendo nosotros? El camino de salvación. ¿Qué tema estamos viendo dentro del camino de salvación?
el tema número uno, el problema fundamental del hombre. Y ya hoy podemos saber que el problema fundamental del hombre es que el hombre quedó separado de Dios. Pero veíamos que la Biblia es el único libro que nos habla de la existencia del mundo espiritual. Por eso vemos el primer punto. Fíjense ustedes que aquí dice 13 puntos. O sea, el problema del hombre es que el hombre está separado de Dios. Y hay 13 puntos dentro del problema fundamental del hombre. El tema número uno tiene 13 puntos. Vamos a aprender esos 13 puntos. Mire, va a llegar un momento que eso para usted va a ser pan comido. Por ahora lo importante es que usted cada semana, cada día de la semana pueda revisar el mensaje, ordenar el mensaje, leer los versículos contenidos allí e ir llevando el orden, tanto en su cuaderno como en las otras anotaciones que usted hace en la semana. Y el primer punto que vimos fue la creación y hablamos de los 4 seres espirituales, como dice en Génesis 1 del 1 al 4, que en Génesis 1 del 1 al 4 habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Nos leía el hermano William la razón, lo leía en la palabra en Ezequiel 28 del 13 al 19. ¿Cuál era la razón de que el hombre estuviera separado de Dios? Pues la razón es que cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue un antes. Y en ese antes, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó un querubín para proteger el santo monte de Dios. Y este querubín que Dios creó, quiso ocupar el lugar de Dios. Eso es lo que dice Isaías 14, del 12 al 15. Y Ezequiel 28, del 13 al 19, presenta cómo él fue creado, para qué fue creado y cómo él fue perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el maldad. Y hubo una multitud de contrataciones. ¿Por qué? Porque él también revolucionó a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles del cielo, para que apoyaran la moción que él tenía, el proyecto que él tenía. Y cuando él quiere ocupar el lugar, el lugar de Dios en el Monte Santo, es echado el Monte Santo del cielo a la tierra, y por eso es que la tierra queda desordenada y vacía. Entonces vemos estos 4 seres espirituales: el Dios creador, las tinieblas que representan a Satanás, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, y la luz, que es el verbo, como lo dice la palabra en Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el verbo. ¿En cuál principio? En Génesis. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Sin el verbo nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En el verbo estaba la vida y el verbo es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Nunca van a prevalecer contra la luz. Y Génesis 1:4 dice que separó Dios la luz de las tinieblas. La semana pasada les decía que el Dios trino es luz, el Dios creador, el Dios Espíritu Santo y el Dios verbo es luz. ¿Por qué? Porque son lo opuesto a Satanás, que es la oscuridad. Y Satanás por eso es que es el adversario de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios trino. Entonces Dios separa la luz de las tinieblas, o sea, ellos 3 se separan, o sea, ellos separan a Satanás, mejor dicho. ¿Para qué? Para crear al hombre en luz. Por eso vemos que el segundo punto, entonces, del problema fundamental del hombre es que Dios ordenó la creación, que estaba desordenada y vacía, Dios la ordenó. Y dice Génesis 1:26, el segundo punto, el orden de la creación, es Génesis 1:26. Y dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, ¿qué vemos aquí? Un plural. Entonces dijo Dios, hagamos, porque está hablando de la Trinidad, hagamos al hombre a la imagen de nosotros, del Dios Trino. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre como nosotros. Nosotros somos amor, nosotros somos gozo y nosotros somos paz. Por eso la paz del hombre solo es posible cuando el hombre se mantiene en el estado original y en el hábitat original que Dios le dio al hombre. Y el hábitat original del hombre es para estar con Dios. Las aves para estar en el cielo, los peces para estar en el mar. Hay animales que caminan sobre la tierra y hay animales que se arrastran sobre la tierra. Si cambiamos el orden establecido por Dios, la consecuencia es la muerte. Lo explicábamos bien la semana pasada. Y esto que nunca se les olvide. El único ser creado por Dios para estar con Él es el hombre. Por eso es que el problema fundamental del hombre es que el hombre está separado de Dios. Quedó separado de Dios, que hasta allí fue que quedamos la semana pasada. Pero cuando estamos viendo Génesis 1, estamos viendo cómo Dios Trino está ordenando la tierra para luego crear al hombre. Está ordenando todo. Los peces en el mar, las aves irían en el cielo, volarían en el cielo libremente, y ahí está la libertad y la felicidad de las aves. Y entonces, luego Dios dijo, hagamos al hombre un ser espiritual como nosotros y que tenga la semejanza de nosotros, que sea amor, que sea paz, que viva feliz en nuestro seno. Y por eso es que Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Estoy adelantando en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 1 y vamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso Génesis 1:27 confirma que Dios confirma la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Confirma Génesis 1:27 que Dios determinó crear el hombre a imagen del Dios Trino. Está hablando del Dios Trino, con dos géneros, hombre y mujer. Y luego, entonces, del género viene este cuarto punto, que es el diseño original de Dios para la humanidad. ¿Por qué es diseño? Porque no lo ha creado. En la concepción de Dios el hombre está creado. En la concepción de Dios el hombre, Dios está planificando, diseñando cómo serían esta pareja. Por eso Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo Dios? A los dos. Al concepto que Dios tenía de la humanidad. Dios bendijo este concepto a este hombre y esta mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Es la creación, en el orden de la creación. ¿Cuál es el orden de la creación? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, sea que se mueven en el aire, sea que se muevan en el cielo, perdón, sea que se muevan en el mar, sea que se muevan sobre la tierra, en todo animal que se mueve sobre la tierra. Ustedes son los señores. Por eso aquí está el diseño original de Dios, contempla la bendición completa de Dios para el hombre y la mujer de manera igual,
en la misma medida, con la misma autoridad, con el mismo poder para que ambos cumplieran una misma misión: llenar la tierra de hijos e hijas que nacerían con la imagen y la semejanza de Dios. Pero este hombre, vamos al quinto punto, este hombre iba a tener un cuerpo físico. Entonces el hombre tenía que comer. Por eso cuando el hombre está cumpliendo la misión de Dios, cuando ahora nosotros nos estamos multiplicando en discípulos, es imposible que Dios no nos dé la garantía de la provisión. Lo garantiza Dios. Lo garantiza en la palabra y lo sigue garantizando. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. La garantía de la provisión para el hombre. Y aquí estamos terminando con el capítulo 1 de Génesis. ¿Qué estamos tomando? Los versículos más relevantes de cómo Dios preparó toda la tierra y lo hizo a través del verbo. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Dios daba la instrucción y el verbo la ejecutaba, la cumplía. El verbo, no Cristo. ¿Por qué? Porque no había padre. ¿Por qué? Porque no había hijo. ¿Por qué no había padre y no había hijo? Porque el hombre no había pecado. El hombre todavía no había sido creado. Y ahora viene Dios, vamos al sexto punto, a crear al hombre. Y lo crea. ¿Cómo lo crea? Dice entonces, Dios crea al hombre. Génesis 2, 7 y 8. Y aquí vamos rápido porque esto no lo hemos visto. Entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra. Lo forma y es un muñeco de barro, es un muñeco. Y entonces Dios sopla, insufla el aliento de vida sobre el hombre. El hombre tiene vida. Por eso a mí me gusta mucho la película de Pinocho. Mucho me gusta la película de Pinocho. Porque la película de Pinocho nos muestra exactamente el amor de Dios y nos muestra la obra de Satanás para destruir la creación de Dios y cómo el hombre es arrastrado. Y es arrastrado en esa película, los que se ve que se llevan son niños, porque Pinocho es un niño, iba a la escuela y todos los otros niños también los embauca el diablo, los engaña el diablo para llevárselos a hacer su voluntad. Y por eso es que me gusta Pinocho, porque cuando Pinocho entendió, entonces pasó a ser un ser viviente. Pasó a ser un ser viviente cuando él entendió. Y Dios pone al hombre en un lugar especial, en un lugar de privilegio, en un lugar donde el hombre veía a Dios. El hombre hablaba con Dios. El hombre oraba a Dios. El hombre daba culto a Dios. El hombre alababa a Dios. El hombre adoraba a Dios. El hombre disfrutaba de Dios. El hombre vivía en la presencia de Dios las 24 horas del día sin nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Vamos al séptimo punto, porque el hombre estaba viviendo bajo la cobertura de Dios, bajo la gloria de Dios, solamente dentro del Dios que lo creó con la imagen y la semejanza de Dios. Y cuando el hombre vive con la imagen y con la semejanza de Dios, vamos atrás, hermano Alberto. Cuando el hombre vive con la imagen y con la semejanza de Dios, perdón, gracias, hermano Alberto, me salté. Yo fui la que me salté. Cuando el hombre vive bajo la imagen y la semejanza de Dios, con la imagen y con la semejanza de Dios, con la
unidad dentro del Dios Trino, con la esencia del Dios Trino. El hombre no tiene nada de qué avergonzarse y el hombre le cierra la puerta a Satanás. Pero Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, y también el creador del querubín protector que se convirtió en Satanás, Dios le da al hombre su palabra, un mandato, un consejo para que el hombre pudiera disfrutar de toda la creación. ¿Disfrutar de qué? Disfrutar de que Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, con el poder de Dios y la autoridad de Dios para señorearse de toda la tierra. Sea, sean ustedes los señores de la tierra. Esto es lo que le dice Dios al hombre y a la mujer. Les advierte de la presencia del enemigo, porque el enemigo sin duda alguna iba a buscar atacar a la creación de Dios, al hombre. Y Dios, que es el que sabe todo y ve todo por adelantado, le da al hombre el camino del disfrute. Por eso es que nos lo sigue dando a través de la palabra. El camino de salvación hoy para nosotros es lo que fue para Adán y Eva este camino del disfrute. Exactamente lo mismo, el mensaje ordenado de la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y hay un árbol, se llama ese árbol, de ese no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, sin duda alguna, morirás. Dios le da al hombre el mandato, le da la advertencia. Y el hombre tiene el espíritu de Dios, el aliento de vida de Dios. El hombre tiene la conciencia espiritual. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Es el octavo punto. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Y no se avergonzaban. Estaban en un absoluto estado de inocencia. ¿Por qué? Porque estaban bajo la cobertura de Dios, desnudos. No ni siquiera como se ve esa foto ahí, desnudos. O sea, no tenían vestimenta física. ¿Saben por qué no tenían vestimenta física? Porque no tenían conciencia física, tenían conciencia espiritual. Por eso es tan importante la conciencia espiritual. El hombre estaba absolutamente dentro de la luz de Dios, dentro de la gracia de Dios, dentro de la bendición de Dios, dentro del diseño de Dios, dentro del plan de Dios. Y si nosotros vivimos así, ¿de qué nos podemos avergonzar? ¿De qué? Hasta aquí, hermanos, es el capítulo 2. Y viene el capítulo 3 que comienza con un pero. El capítulo, el punto 9, ya estamos en el punto 9, en el noveno punto, es cuando el hombre deja de lado la palabra de Dios y mire lo que dice en Génesis 3 del 1 al 6. ¿Qué deja el hombre de lado? Dios le dio un mandato al hombre. Génesis 2, 16 y 17. Apréndanselo y vean cómo Dios dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comas. El árbol de la ciencia del bien no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente, sin duda alguna, morirás. Entonces, vamos a la palabra comenzando el capítulo 3 del 1 al 6, porque el 2:25 termina en el estado de inocencia, de pureza del hombre, bajo la cobertura de Dios, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban.
Porque ¿de qué se avergüenza el hombre cuando vive dentro de Dios? No había nada de qué avergonzarse. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vamos a la siguiente lámina, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, y vamos a la palabra. Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. El 1 dice esto, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Dios hizo a la serpiente y Dios le dio astucia a la serpiente. Ahora, ¿para qué la usó la serpiente? La serpiente es el instrumento de Satanás que le habla a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Estoy en el versículo 2. Del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios le dio un mandato al hombre. De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le da este pacto a Adán. La mujer no había sido creada. Adán le transmite este pacto a la mujer. ¿Conoce la mujer la palabra de Dios y el mandato de Dios? Sí. Ella se para frente a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ese es el versículo 2. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La mujer le agrega a la palabra, ni le tocaréis. Dios dijo, no coman, porque si lo comen, sin duda alguna van a morir. Y cuando el hombre come y la mujer come, deseando ser como Dios, que fue lo que Satanás le ofreció, cae en el engaño de Satanás y Satanás le arrebata al hombre y a la mujer la imagen y la semejanza de Dios. ¿Era el hombre como Dios? Era como Dios. Solo que el hombre no fue creado por Dios ni para pecar, ni para morir, ni para hacer el mal. No fue creada para eso, ni para pecar, ni para morir, ni para hacer el mal. No, no, no fue creada así. Fue creada para estar con Dios. La humanidad fue creada para estar con Dios. Pero cuando ellos comen, entonces, como Dios dijo, si comen, mueren. La serpiente le dice, si comen, no mueren, porque Satanás es el adversario de Dios. Pero ellos comieron. Y cuando comieron, se consumó el pecado. La simiente de Satanás entró en la mujer. Y cuando entra la simiente de Satanás en la mujer, el Espíritu de Dios se aparta de ellos.
¿Por qué? Porque Dios no tiene parte con las tinieblas. Y eso constituye la caída del hombre. La desobediencia del hombre al dejar la palabra de Dios hizo que quedara separado de Dios. Y ese es el problema fundamental del hombre. Ahora, el punto 10 es que la serpiente fue el instrumento de Satanás para separar al hombre de Dios. Por eso Dios habla con la serpiente y le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo la serpiente? La serpiente fue utilizada por Satanás para separar al hombre de Dios. Fue el instrumento usado por Satanás para separar al hombre de Dios. A través de la serpiente, de que el hombre le obedeció a la serpiente, el hombre y la mujer, la humanidad quedó separada de Dios, muerta espiritualmente. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado de los primeros padres pasó de generación en generación. Y cuando el hombre queda en este estado, Dios muestra su amor para con la humanidad. Y vamos al punto número 11, al 11º punto. Dios muestra el amor, la infinita gracia por la humanidad, en que Dios en ese momento le dice a Satanás, esto no se va a quedar así. El hombre no va a quedar separado de nosotros, del Dios Trino, eternamente. Y allí es cuando, para mí, esta es la porción más importante del Antiguo Testamento. Génesis 3:15. Y yo les sugiero, les ruego, les pido que lo aprendan, que lo escriban y que lo hagan suyo. Entonces Dios habla con Satanás y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está dando aquí la salida espiritual para el problema espiritual del hombre. El hombre quedó muerto espiritualmente y Dios está dando la respuesta para la vida espiritual del hombre. Le está diciendo a la serpiente, le está diciendo a Satanás, utilizaste a la serpiente que hizo una amistad con la mujer y teniendo esa amistad la aprovechó para separar a la humanidad de mí. Pero ahora va a haber enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, que son los hijos de Satanás, las personas que tienen la simiente de Satanás, que son hijos de Satanás, y la simiente suya. Simiente significa semilla. La simiente de una mujer es un hijo y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo, el Mesías. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Por qué? Porque él utilizó a la serpiente y la serpiente se mata por la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Hablando del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la victoria cuando la salvación fue consumada. Él consumó la salvación. ¿Quién es Él? La simiente de la mujer, que es Cristo. Por eso en Génesis no hablamos de Cristo, sino del Verbo. Y luego dice, y tú le herirás en el calcañar, hablando de los padecimientos que sufriría el Señor Jesucristo para consumar la salvación en la cruz del Calvario. Entonces, Dios aquí habla a Satanás y ya le da a Satanás la sentencia.
Para Satanás es la sentencia, para nosotros es la salida, para la humanidad. Y sobre esta promesa del Mesías caminaron los profetas del Antiguo Testamento. Caminó un Abraham, Isaac, Jacob, José. Caminaron todos ellos hasta que Moisés caminaron sobre esta promesa. Josué, Caleb, todos los profetas que fueron antes del profeta Isaías. Y vamos al 12º punto, cuando Dios confirma esta promesa a través de la profecía del Mesías, que aparece en Isaías 7:14, pero ¿cómo se va a cumplir Génesis 3:15? ¿Cómo es eso que va a venir la simiente de la mujer? ¿Cómo es esto? Entonces Dios le dice al profeta Isaías cómo se cumpliría Génesis 3:15. ¿Cómo se va a cumplir? Dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen, una mujer sin haber tenido intimidad con hombre, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces estamos hablando la profecía, perdón, la promesa del Mesías, Génesis 3:15, la profecía del Mesías, Isaías 7:14. ¿Y cuándo se cumple esto? Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra como un bebecito, se cumple tanto la promesa como la profecía. Y dice la palabra en Mateo 1, del 18 al 23, que el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. O sea, ¿cómo fue este nacimiento? Que estando María, dice la palabra, vamos a la palabra. La palabra es Mateo 1, del 18 al 23. Le pido yo disculpas al hermano Alberto, que me hizo estas láminas, y yo asumo el error. Mateo 1, del 18 al 23. Mire cómo dice la palabra, por eso es que está muy importante el 18, porque los primeros versículos de este primer evangelio, de los 4 evangelios paralelos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios paralelos. Y cuando vemos el capítulo 1, versículo 1, habla de la genealogía de Jesucristo, los ancestros de Jesucristo, las generaciones, las 14 generaciones que se cumplieron, tal como estaba establecido en la palabra para el nacimiento del Mesías. Ahora, ¿qué vamos nosotros? Al versículo 18. Porque ¿de quién estamos hablando en Génesis 3:15? De la promesa del Mesías. ¿Y de quién estamos hablando en Isaías 7:14? De la profecía del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús, el Cristo es el Mesías. Y se cumple estas dos. Mateo 18 dice, 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estaba desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El 24 no forma parte de este orden, a mí me gusta mucho. Dice el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, el nacimiento de Jesús fue así, fue preparado por Dios, que María y José
fueron escogidos por Dios, porque Dios vio sus corazones. Escogidos, siendo escogidos ellos por Dios. Entonces Dios, que conoce el corazón de José, decide que el verbo fuera engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Por eso Juan 1:14 habla de aquel verbo. ¿De cuál verbo? El verbo de Juan 1:1, el que hizo todas las cosas, el que es la luz, el que le da vida al hombre. Por eso todo esto tiene una corriente, hermanos. Por eso cuando vemos los cuatro seres espirituales, vemos la confirmación de quién es la luz. La luz es el verbo. Y es que el hombre quedó en oscuridad, quedó en tinieblas. Entonces, el verbo es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. María y José saben que no han tenido intimidad. José, que era un hombre que sabía que si él la denunciaba o mencionaba que ella estaba embarazada de otro hombre porque él no la había tocado, entonces a ella le iban a matar. Él dijo, yo prefiero dejarla secretamente, me voy, me hago el paisa, decimos en nuestro país, me hago el paisa, me voy, van a pensar que yo la abandoné, que la embaracé y la abandoné. Y él meditaba en esto y su pensamiento se convirtió en una oración y Dios se la respondió a través del ángel. José, yo te he elegido a ti para que críes al Mesías junto con María. Él le pondrás por nombre Jesús, porque Él es el Salvador prometido en Génesis 3:15. Él es la, Él es el cumplimiento de la palabra que dio Isaías, ¿te acuerdas? La señal que una virgen concebiría. Pues esa virgen es María, concibió del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Tú le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados con ese, el pecado original y los pecados consecuentes. Ok, José aceptó la palabra, José aceptó lo que Dios le dijo, obedeció lo que Dios le dijo. Entonces, en ese momento que el Señor Jesucristo nace, desde ese momento, Dios está con nosotros. Dios está con la humanidad. Por eso es que el Señor Jesucristo vino como rescate de toda la humanidad. Vino a reconciliar al mundo con Dios. Y cuando nosotros, hermanos, compartimos este mensaje, que esto no es a título informativo, este realmente es un mensaje formativo que forma la vida del evangelista para que pueda comprender la razón de por qué las personas obran como obran, piensan como piensan y hacen lo que hacen. Y es porque la simiente de Satanás los habita, los gobierna y los tiene como en una actitud de siervos. Ellos viven como siervos de Satanás. Y por eso es que el mandato del Señor a nosotros es ir y predicar esta buena noticia de que la promesa que Dios dio del Mesías y la profecía que Dios dio acerca del Mesías se cumplió en Jesús. Y Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta y la solución al problema de separación que tiene el hombre de Dios. El hombre está separado de Dios. Por eso es que solo Cristo es el camino para ir a Dios. Solo Cristo es el que muestra la verdad, que quebranta al príncipe de la potestad del aire, lo desnuda, lo expone y nos permite a nosotros conocerlo. ¿Quién es y cómo obra? Es el adversario de Dios. Y su obra está dirigida, tiene un solo propósito, destruir la creación de Dios. Y como empezó con la familia, todas las familias tienen problemas. Hasta que llega un hijo de Dios que conociendo estas verdades espirituales se para firmemente, tomando el mensaje, orando con este mensaje en agradecimiento, porque Dios preparó todo de antemano
todo en la tierra para hacernos a nosotros los señores de la tierra. Y cuando el hombre perdió esa condición, Dios no nos dejó en las garras de Satanás eternamente, sino que nos dio a Cristo la salida, la solución al problema espiritual del hombre. Por eso si nosotros tenemos esta respuesta, podemos dar esta respuesta. Y allí cuando no damos esta respuesta es que traemos a la persona a Cristo. Yo soy una que les digo, no le pregunten a la persona, te arrepientes de todo lo malo que has sido, de todas las mentiras que has dicho, de las 73.432.5, porque ahorita estaba pensando mentirme a mí también. No me mentiste porque no te dejas hablar, varón. Pues ya casi que me ibas a mentir. No le hablen a la gente así. El mensaje de por sí es el que convence por el poder del Espíritu Santo de la condición que él está separado de Dios. Y le podemos preguntar, ¿tú entiendes por qué estás separado de Dios? ¿Por qué naciste separado de Dios por causa del pecado original? Sí, vamos a orar para que tú vuelvas a Dios, porque el deseo de Dios es que todos volvamos a disfrutar de lo que Él nos dio desde el principio. Y ahí lo llevan a hacer la confesión de fe. No le hablen mucho a la gente, porque si le hablan muchísimo a la gente empieza a razonar y nadie tiene la condición de acercarse a Dios. Nadie. Es que si usted supiera lo malo que yo soy, si usted supiera, si usted supiera, si usted supiera. No le den oportunidad a la gente. Denle el mensaje. Y que el Espíritu Santo, obrando en el corazón de ellos, haga la confesión de fe. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Hoy oro con mis hermanos dentro de este mensaje. Agradecido porque desde el principio tú separaste la luz de las tinieblas para crearnos a nosotros en luz. Yo oro por cada uno de mis hermanos para que tú por el poder de tu Santo Espíritu le muestres a ellos todo lo que está grabado, enraizado y que ellos hacen de manera natural que no es semejante a ti. Para que a través de la batalla espiritual en el nombre de Jesús, todas esas condiciones sean atadas y que tú los llenes del poder de tu Santo Espíritu para ser vivificados, transformados y recreados. Hoy te doy gracias por los hombres que están en esta plataforma, porque tú los has levantado como varones tuyos, como hijos tuyos, como cabeza de hogar. Hoy te doy gracias por cada una de las mujeres que estamos en esta plataforma, a quienes tú has bendito nuestros vientres, porque somos nosotras, Señor, las determinadas por ti para traer hijos a esta tierra. Y anhelamos y oramos por la iglesia que traiga hijos, Señor, y que levante hijos, que críe hijos para aprender a ser lo que es la imagen y la semejanza tuya. Oro, Padre de la Gloria, para que nosotros podamos disfrutar que Cristo nos ha trasladado al huerto del Edén, que nosotros podamos disfrutar que tenemos tu pacto, que nosotros podamos disfrutar que la promesa ya fue cumplida, que la salvación fue consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que ya el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz, que resucitó al tercer día y nuestra vida ha sido resucitada juntamente con Él. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser conscientes de la bendición de Emmanuel. Tú, Dios Trino, estás con nosotros y que podamos disfrutar y darte gracias por el regalo de la salvación, por la buena noticia y porque ahora que tú, Cristo, vives en nosotros, nosotros somos portadores de esta verdad y de esta buena noticia. Por eso somos evangelistas, por eso somos evangélicos, porque tenemos tu vida en nosotros, la luz tuya en nosotros, el poder y la autoridad de tu nombre que quebranta al príncipe de la potestad del aire. Oro por cada lugar donde están mis hermanos, por sus familias, por las regiones, por los sectores, por los países, por toda América Latina y oro junto con mis hermanos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Porque tu deseo, Señor, es que se levanten obreros que vayan a la mies, porque la mies es mucha, dejando todo lo suyo, Señor, para tomar lo que tú nos has dado, que es el reino de los cielos. Oramos con acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
vamos a entrar en tiempo de fórum